Así que quería dar gracias a Dios por eso. Cristina. Realmente, no son muchas las congregaciones presenciales o virtuales que sostienen esta antorcha, esta gran tradición de la Reforma. Estos últimos días he estado leyendo las confesiones de Augsburgo, luego la defensa de Melanchthon o Melanchthon, como algunos le llaman, a los ataques que se hicieron a la confesión de Augsburgo. Melanchthon tiene una preciosa explicación, formulación de la doctrina de la justificación por la fe, la diferencia de la fe y las obras, lo que es el verdadero evangelio. Para los que les interese tener este enlace, yo se lo puedo enviar al pastor Anduesa. Es precioso realmente. Y estas congregaciones virtuales y el pastor Roldán tiene allá al menos una congregación presencial, yo creo que pertenecen a esta gran doctrina de la fe que se levantó en la Reforma y que no necesita de una institución en sí para que esa doctrina, esa fe se transmita de una generación a otra. Basta con que el Señor levante grupos como este para sostener esa gran tradición de la fe. Porque dentro de la misma iglesia luterana hay una gran división y la mayoría, diría yo, se han alejado en gran parte de la doctrina de la Reforma. Hay algunas iglesias que sí, de una manera bella, hermosa, predican el evangelio y son fieles a la doctrina del evangelio. Mi esposa y yo hemos tenido el gusto, el gozo, la bendición de llegar a una de estas iglesias acá en la Florida, donde acudimos cada domingo. Hemos estado participando y realmente el evangelio se predica de una manera pura, clara, escritural, precioso. De tal modo que yo les insto a ustedes a seguir en esta fe de la justicia de Dios que es nuestra por la fe. Hoy en nuestro estudio yo quisiera que vayamos a darle un vistazo nuevamente al Salmo del Pastor, al Salmo 23. Voy a ver si me puedo ubicar acá en la pantalla donde tengo el Salmo del Pastor, aunque no lo veo en este momento. Si me pudiste dar la pantalla, ¿verdad, Williams? Sí. Bueno, déjame ver acá. Si tienen un poquito de paciencia conmigo, volveré a hacerlo. Mientras encuentro, les quiero añadir un detalle, ¿no? Que me uno a los deportistas. Me uno a los deportistas de este grupo. Pues yo practico también un deporte. Yo practico el ciclismo aficionado, el ciclismo amateur, aún a mi edad de los 72 años. Y esta mañana misma salí temprano con un grupo, la mayoría de ellos entre los 25 y los 50 años de edad. Pedaleamos
68 kilómetros, y eso es a un ritmo fuerte. Ese es a un ritmo de 32, 33 kilómetros por hora. Y yo sencillamente le doy gracias a Dios porque me deja practicar ese deporte. Bueno, estoy viendo aquí que la razón por la cual no me puedo ingresar es porque estoy en un lugar un poco diferente, pero vamos a hacer el esfuerzo de todos modos para que lo pueda hacer. De otro modo seguimos adelante. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Ok, es que no, ahora no encuentro dónde estoy acá en el grupo. Qué pena con ustedes, mis queridos hermanos. Estamos acá, es en Zoom, ¿verdad? Aquí estoy. Muy bien. Voy a ver si puedo encontrar acá el Salmo 23. De otro modo, vamos todos a buscarlo en nuestras Biblias o allí. Bueno, parece que aquí ya finalmente apareció. ¿Sí aparece en sus pantallas? Excelente. Muy bien, qué bien, gracias a Dios. Vamos a darle un vistazo al Salmo 23. Por lo general, cuando nosotros leemos este salmo, lo leemos con mucha devoción, relacionándolo a nuestra propia experiencia. Y nos alimenta muchísimo cuando hacemos esa relación a las palabras del salmista hacia nosotros. Pero en Lucas 24, 44 al 47, el Señor Jesús nos dio una clave de cómo interpretar todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Él dijo que todo lo que hay en la ley, en los salmos y en los profetas señala a su vida, su muerte y su resurrección para el perdón de pecados. De tal modo que cuando llegamos al Salmo 23, Cristo tiene que resaltar en este salmo. Y una manera como Cristo resalta para mí en este salmo es leerlo como lo hubiera leído él y qué significado hubiera tenido este salmo para él. Cómo lo hubiera él relacionado a su propia vida. ¿Qué significado tenía este salmo para Jesús? Porque él se alimentaba de la palabra. Así como para nosotros la palabra es vida. Nosotros nos alimentamos de la palabra no solo para tener información, mayor información en el cerebro, sino porque es pan de vida, trae Cristo vivo a nuestros corazones, a nuestras mentes, nos lo hace ver a Él como nuestro soberano y grandioso Salvador. De tal modo que en esta primera frase, cuando Jesús dice, leyendo el Salmo, ahora estamos escuchando a Jesús leyendo el Salmo, y él lee, Jehová es mi pastor. Tan solo en esa frase, Jesús se está declarando y se ve a sí mismo como el Cordero de Dios. Porque
Este salmo es de un cordero siendo guiado por un pastor. Esa es la metáfora. De tal modo que Jesús lee este salmo y no le queda otra que verse reflejado a sí mismo como el Cordero de Dios. Yo soy ese Cordero. Y el gran Dios Jehová, mi Padre, Yahvé, es mi tierno, amoroso pastor. Allí está Él al frente de la humanidad, clamando estas palabras en nuestro lugar, diciendo: yo soy el Cordero de Dios que ha enviado al mundo. En tan solo esas palabras nosotros podemos leer allí el milagro de la encarnación. Él es el Cristo encarnado, hecho carne, tomando el lugar de Adán, pero como Cordero, que ya tiene un significado muy especial, como nosotros vamos a ver acá. Él ya sabía que era el Cordero de Dios. Él ya había escuchado a Juan el Bautista exclamar en las aguas del Jordán: ahí está. Ese es el Cordero de Dios. Y Jesús sabía muy bien lo que eso significaba. Era el Cordero de la expiación. Su vida era toda un sacrificio que se iba llevando al momento de la muerte del Cordero, así como eran también los corderos de la ley, según Levítico, según Éxodo. Así que Jesús se ve aquí como el Cordero de Israel, el Cordero que es Israel siendo guiado al lugar donde será sacrificado. Jehová es mi pastor. Y aún así, en ese camino hacia la cruz como el Cordero de Dios, Él hace esta afirmación de fe: nada me faltará. Yo sé que nosotros leemos este versículo relacionándolo solamente a nuestra vida. Y qué bueno que lo hagamos así. Pero hay que verlo desde esta perspectiva mayor en la que Jesús lo lee y se ve a sí mismo retratado, profetizado en este salmo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Hijo del Hombre, dijo él, no tiene dónde reposar su cabeza. Pero su Padre le daba reposo, le daba descanso. En ese viaje hacia la cruz, en esa jornada como Cordero, Él tenía donde reposar, donde descansar física y espiritualmente. Él comía de ese pasto espiritual que es la palabra. Luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros no podemos ir muy lejos de donde vemos aguas de reposo sin pensar en el bautismo. Jesús
bajó a esas aguas de reposo. Su bautismo fue bautismo del Cordero de Dios. Tú eres bautizado como el Cordero de Dios. Fue un bautismo único, insólito. Ninguna otra persona puede decir que fue bautizada como el Cordero de Dios. Y con eso, él cumplió, según le dijo a Juan, toda justicia. La justicia de que se requería el cordero del sacrificio. Y él fue bautizado en esas aguas de reposo, que para él fueron un reposo. Y nuestro bautismo lo podemos ver como un reposo. Tal vez no fuimos bautizados en la iglesia donde nos hubiéramos querido ser bautizados. Mi propio padre me bautizó a mí en una iglesia ya en Barranquilla. Todavía existe esa iglesia, el bautisterio está allí. Y yo fui bautizado más o menos a eso de los 10 años. Fui bautizado joven allí. Y yo no sabía qué estaba pasando realmente. Pero ahora yo lo veo a mi bautismo como un bautismo en la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, y eso me da reposo. Y me siento pastoreado. Siento que el gran pastor de los cielos me ha llevado a lo largo de estos 72 años y me ha pastoreado, me ha alimentado con el Evangelio. ¿Por qué? Por el bautismo de Jesús. Si él no hubiera sido bautizado, y ese bautismo prefiguraba su bautismo en la muerte, llevando nuestros pecados, haciéndose pecado por nosotros. Así que cuando el Mesías está leyendo este pasaje, hay una relación muy especial a su propia experiencia, que al ver apenas un pequeño vistazo de lo que él pudiera haber estado pensando, asimilando en su ser, nos conforta, nos alimenta, nos bautiza nuevamente. El versículo 3 dice: confortará mi alma. Esta palabra confortará en el hebreo significa me devolverá el alma. Esa palabra alma es la respiración. Y cuando dice confortará mi alma, es literalmente me hace volver la respiración. Que para Cristo eso significaba algo muy diferente. Porque para Cristo eso le daba luz al final del túnel de la muerte, que su alma no vería el Hades. El Señor le devolvería su alma. Para nosotros eso significa que en esos momentos de la vida en que nos sentimos casi sin respiración por las angustias de esta vida,
para algunos hasta culpas por sus pecados. Lo que los reformadores llamaban los terrores del pecado. El Señor, por medio de Cristo, nos devuelve la respiración. Nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo te devuelvo el alma. A veces parece que nuestra alma se desvanece por pérdidas que hemos tenido en esta vida, tal vez de algún ser querido, tal vez de personas muy queridas a nuestra vida, que por alguna razón ya no quieren tener nada que ver con nosotros. Son pérdidas, las extrañamos. Pero el Señor nos devuelve la respiración. No solamente porque Él es bueno y lo hace, sino porque ya está garantizado por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía que el Señor devuelve nuestra respiración en cualquier circunstancia de esta vida. Y el Señor continúa orando en este salmo cuando dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Cordero no solamente llevaba la responsabilidad de entregar su vida en sacrificio, sino de tener una justicia perfecta, labrada en las peores condiciones posibles, para poder tener una justicia recta. La justicia de Cristo fue labrada en medio de persecución, calumnias, rechazo, acusaciones falsas. Allí fue donde Él labró su perfecta justicia, su perfecto amor. Y el Señor lee aquí: Jehová me guía por sendas de justicia. Por causa de su nombre. Eso es lo que significa por amor de su nombre, por la razón de su nombre. Y el nombre de Jehová es santo, santo, santo. Así que el Señor tenía que labrar una justicia perfecta que pudiera imputar a nosotros para que nosotros pudiéramos ser declarados justos y santos por causa de que el nombre de Dios es santo. El Señor Jesús conocía la santidad del Padre, del Espíritu Santo. Y Él entonces dice: me es necesario labrar esta justicia por causa del nombre santo de Dios, para poder entregar a la humanidad de pecadores lo que de ninguna otra manera pudieran labrar. No hay obra, no hay justicia, no hay piedad, no hay cantidad de amor, no hay el amor más sincero y puro de la humanidad. No puede presentarse ante Dios como ofrenda de justicia, porque está manchado con nuestra naturaleza pecaminosa, tiene algo de interés propio.
de tal modo que no se puede aceptar, pero la justicia de Cristo, el amor con que Él lidió en todas las luchas de su vida, es esa justicia que exalta el nombre santo de Dios y la justicia por la cual nosotros somos declarados justos y santos, lo cual los apóstoles hacían en sus epístolas. En el Nuevo Testamento dirigen sus epístolas a los santos. No las dirige a los que están siendo hechos santos, sino a los santos. Y luego esos santos, esos justificados, uno se da cuenta que tienen sus problemitas. Pero ante Dios, por la justicia labrada por Cristo, son santos. Cuando Jesús llegaba al versículo 4, allí sí que entonces Él veía su futuro retratado. Veía un videoclip de su futuro. Se identificaba como ninguno de nosotros se puede identificar con la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta palabra aunque en el hebreo es realmente el significado preciso es cuando ande en valle de sombra. Es decir, no que pueda ser o no pueda ser que tenga que andar en el valle de sombra de muerte, sino que va a llegar el momento. Y para Cristo era profetizado, llegado el cumplimiento del tiempo. Así que Jesús fue preparado para su misión con estos salmos. Este Salmo 23 está al centro de una trilogía de salmos, el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 22 son los sufrimientos del Mesías, el Salmo 23 es la fe del Mesías, el Salmo 24 es la victoria del Mesías. Son 3 salmos mesiánicos que muchos académicos han dicho que son así, señalan al Mesías, de tal modo que cuando Jesús decía y leía, cuando ande en valle de sombra de muerte, Él vio profetizado allí su camino en su rechazo por los judíos, su sufrimiento ante Pilato, la negación de sus discípulos, en el Getsemaní, como vamos a ver un poquito más adelante acá, la copa que tuvo que beber. El Salmo 23 le abría el futuro a Jesús ante sus ojos. Como Cordero de Dios, tendría que pasar por el valle de sombra de muerte. Y esta es la muerte eterna. No es la muerte por la cual nosotros pasaremos. Es la muerte eterna. Hacerse pecado y llevar sobre su cuerpo la ira de Dios contra el pecado. Y esa muerte le trajo al Señor Jesús ese sentimiento muy real de ser abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero aquí él hace esta afirmación de fe: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque no te sienta, aunque me sienta abandonado, tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Ante Pilato, cuando Pilato le dijo: tú no sabes que tu vida está en mis manos y yo puedo hacer contigo lo que quiera. Jesús, en ciertas palabras, le respondió: tú no sabes con quién estás hablando. Mi reino no es de esta tierra. En este momento yo pudiera enviar legiones de ángeles para defenderme de acá. De tal modo que lo que nosotros vemos acá es una afirmación de fe. Y Jesús veía esto y lo relacionaba a su pasión, a su sufrimiento. Y él dice: en esos momentos tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También refiriéndose a la respiración. En el momento de la cruz, la vara del pastor, con la cual el pastor defendía a su rebaño de animales salvajes, así como David sacó su vara y defendió a su rebaño. Y el cayado es un instrumento que solamente se usa en los rebaños de ovejas. Solo sirve para ovejas, no sirve para cabras, vacas, terneros, solo sirve para ovejas. Es un instrumento único. El Señor confiaba que su Padre le infundiría aliento estando en ese valle de sombra de muerte. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta era una expresión que se usaba para la manera como se ponía la mesa en un banquete. En presencia de mis angustiadores. Y ya nosotros sabemos quiénes fueron esos angustiadores. Los que le escupían en su cara, los que le decían: bájate de la cruz, si eres rey y si eres hijo de Dios. El Señor Padre puso un banquete delante de él. ¿Y cuál fue ese banquete? Bueno, a mí me gusta pensar que ese banquete fue ver allí a los redimidos. Porque Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Así que desde la cruz Él te vio a ti y a mí. En la mitad de sus angustiadores, en medio de sus angustiadores. Él comía, se alimentaba de otro banquete, de ver el fruto de su alma y quedar satisfecho. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuándo fue ungido con aceite? Jesús. Tal vez nosotros no podemos relacionar el ungimiento de Jesús, pero Jesús fue ungido sacerdote y rey en un lugar muy diferente al que nosotros hubiéramos pensado y de parte de una persona aún más inimaginable. Algunos académicos, nuevamente interpretando estos pasajes mesiánicamente,
el Nuevo Testamento, viéndolo a la luz del Antiguo Testamento. Ven aquí el momento cuando María unge los cabellos y los pies de Jesús con un precioso ungüento, y el ungüento estaba hecho de aceites y especies aromáticas. Es el único momento en que nosotros podemos ver que Jesús fue ungido, y él dice: ella lo está haciendo para mi sepultura. Ella estaba ungiendo al Cordero de Dios. En ese momento él era Cordero, sacerdote y rey. Ungido por manos de una pecadora, cuyos pecados habían sido perdonados. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Mi copa está rebosando. Nosotros, a la luz del aposento alto, sabemos cuál es esa copa que estaba rebosando. Él dijo: tomad, esta es mi sangre vertida por vosotros. Es decir, Jesús rebosaba con ansias derramar su sangre por nosotros. Él no iba al Calvario como un cordero rebelde, un cordero que tenían que jalarlo, sino que él sentía que estaba rebosando con el deseo de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. No fue algo que Jesús hizo a la fuerza. Él te vio a ti y a mí, a nuestros pecados, a nuestra naturaleza pecaminosa, y sabía que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De tal modo que Él llegó a la cruz con este sentido que le dio el Salmo 23, mi copa está rebosando. Pero nosotros también sabemos que había otra copa que él tuvo que beber, que también estaba rebosando. Y esa copa era el cáliz repleto de nuestros pecados, de nuestra pecaminosidad. Esa copa amarga que él tuvo que beber a nombre de toda la humanidad, cumpliendo con la justicia de Dios, cumpliendo con su cometido de cordero. De tal modo que él bebió de estas dos copas. De la copa en el aposento alto, la cual anticipadamente para nosotros él la repartió a sus discípulos. Y qué gozo es presentarse ante el Señor, ante esa mesa, y con ese gozo participar del pan y del vino. ¿Dónde está la presencia del cuerpo de Cristo? Y nosotros, de una manera muy táctil, saboreamos la dulzura y la realidad de nuestra salvación, con el sentido de gusto,
saboreamos la realidad de nuestra salvación. Esto fue algo real. El cuerpo de Cristo fue quebrantado por mí, su sangre fue derramada por mí. Y podemos decir entonces también nosotros, mi copa está rebosando. Nuestra copa de perdón, nuestra copa de justicia, nuestra copa de paz con Dios está rebosando. Por lo cual el Señor concluye: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, por su eternidad. El Señor Jesús vio más allá de la cruz. Este salmo se lo dice. Y cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, esa casa de Jehová es el santuario de Dios. Es una referencia al santuario, al tabernáculo de Israel y al santuario del Apocalipsis, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, donde no hay templo, sino que Dios mismo y el Cordero son el santuario. Y el Señor dice, moraré allí por largos días. Pero la casa de Jehová no es para uno solo. La casa de Jehová es para la comunidad, la comunión de la iglesia. Allí el Señor dice, yo moraré con ustedes, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. De otra manera nos lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De tal modo que este Salmo 23, leído desde la perspectiva del Mesías, nos hace dar un viaje por la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección y su pronta venida. Una vida con la cual Él fue hecho carne con el único propósito de ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y luego a cada paso de su vida, Él fue gestando esa justicia perfecta, con la cual nosotros por la sola fe somos justificados. Y este salmo nos dice, tú también no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Te he dado a mi Paracletos, a mi representante, para que esté contigo y te haga recordar de mi vida, de mi muerte y de mi resurrección, para la honra y la gloria del Padre, la alabanza del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén, hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son las palabras del bautismo, sean tuyas hoy y para siempre.